Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12. Hoy quiero hablar de uno de los personajes más humanos, queridos y también trágicos de toda la franquicia de Walking Dead, y ese es Kenny. Porque cuando la gente piensa en Kenny, normalmente recuerda sus enojos, sus discusiones, las decisiones polémicas o ese carácter imposible que podía hacerte querer abrazarlo o lanzarle una silla, dependiendo del capítulo. Pero creo que muy pocas personas se detienen a ver el panorama completo. Así que hoy quiero recorrer toda su historia, desde el inicio del brote hasta sus últimos momentos, analizando cómo cada pérdida fue cambiándolo poco a poco, porque entender a Kenny no significa justificar todas sus acciones, sino comprender por qué terminó convirtiéndose en la persona que vimos. Ahora llega la pregunta que siempre pone en riesgo la estabilidad financiera de mi algoritmo. Confío en que se van a quedar hasta el final del video, pues digamos que YouTube me ha enseñado que algunos empiezan un video con toda la emoción posible y 5 minutos después ya están viendo un gato tocando el piano o un top de piedras con forma de papa. Si hay algo que The Walking Dead hace especialmente bien, no es mostrarnos zombies, es enseñarnos personas normales hasta que el mundo les prohíbe seguir siéndolo, y Kenny es probablemente el mejor ejemplo de toda la saga. Cuando lo conocemos en la granja de Hershel, parece el típico sujeto ruidoso, terco, impulsivo y con una facilidad impresionante para discutir por cualquier cosa, pero ese no era el Kenny que existió durante la mayor parte de su vida. Ese era un hombre al que el apocalipsis apenas comenzaba a romper. Antes de que existieran los caminantes, Kenny no soñaba con convertirse en un héroe, ni con salvar a la humanidad, ni mucho menos con liderar un grupo de sobrevivientes. Su sueño era muchísimo más simple: seguir viviendo junto a Katia, ver crecer a Doc y salir a pescar al día siguiente. Y curiosamente esa sencillez es justamente lo que vuelve su historia tan devastadora. Kenny vivía en Fort Lauderdale, Florida, una ciudad donde el mar forma parte del paisaje cotidiano. Ahí trabajaba como pescador comercial e incluso había sido capitán de un barco pesquero, un oficio que exigía jornadas agotadoras, experiencia y muchísima resistencia física. Este detalle parece pequeño, pero explica una enorme parte de su personalidad. El mar enseña una filosofía muy distinta a la de una oficina. Cuando una tormenta aparece, nadie organiza una reunión para debatir el problema durante 3 horas, se actúa. Y Kenny lleva exactamente esa mentalidad durante todo el juego. Si algo puede arreglarse, intenta arreglarlo. Si un motor deja de funcionar, busca herramientas. Si un vehículo todavía puede avanzar, él quiere ponerlo en marcha. Y si hay que tomar una decisión en pocos segundos, la toma, aunque después pueda arrepentirse. Además, la pesca no era únicamente una forma de ganar dinero, le gustaba. No era un hombre atrapado en un empleo que odiaba, había encontrado una vida que realmente disfrutaba. Hay otra habilidad de Kenny que muchas veces pasa desapercibida. Era sorprendentemente bueno con la mecánica. Desde joven aprendió a desmontar y reparar motores gracias a su padre, quien llenaba el garaje con vehículos averiados y le enseñó a trabajar con las manos. Más adelante trasladó esos conocimientos a los motores de las embarcaciones y a prácticamente cualquier maquinaria que necesitara mantenimiento. Eso también explica por qué Kenny rara vez espera que alguien venga a resolver un problema. Su primera reacción casi siempre es intentar solucionarlo él mismo. A veces funciona y otras veces, bueno, digamos que Kenny demostraba que tener iniciativa y tener siempre la razón no son exactamente la misma cosa. Toda gran tragedia necesita mostrarnos primero aquello que será destruido, y en el caso de Kenny, ese mundo estaba formado por 2 personas, Katia y Doc.
Katia era veterinaria, una mujer tranquila, paciente y empática que equilibraba perfectamente el carácter explosivo de su esposo. Lo curioso es cómo comenzó su historia. Según el propio trasfondo del personaje, Kenny llevó un pulpo enfermo a la clínica donde trabajaba Katia para intentar salvarlo. Sí, un pulpo terminó siendo el mejor cupido de toda la franquicia. Hay personas que conocen al amor de su vida en una cafetería. Kenny necesitó un cefalópodo con problemas de salud. La vida tiene un sentido del humor bastante peculiar. Con el tiempo nació Kenny Jr., aunque prácticamente todo el mundo lo conoce como Doc. Era un niño lleno de energía, imaginación y entusiasmo. Para Kenny no era simplemente su hijo, era su prioridad absoluta. Cada esfuerzo, cada jornada de trabajo y cada plan de futuro tenía un único objetivo: darle una buena vida a su familia. Incluso sabemos que antes del brote habían tenido un perro llamado Franklin, al que lamentablemente tuvieron que sacrificar cuando ya no existía otra opción. Kenny reconoce que lloró por él, un detalle pequeño que deja claro que siempre fue una persona profundamente emocional, aunque nunca supiera expresar bien ese dolor. La edad exacta de Kenny nunca se menciona dentro del juego, aunque normalmente se le sitúa aproximadamente en la mitad o finales de sus 40 años cuando comienza la primera temporada. Eso significa algo muy importante: no estamos viendo a un joven que apenas empezaba a construir su vida, estamos viendo a un hombre que llevaba décadas haciéndolo, décadas trabajando, décadas formando una familia, décadas encontrando su lugar en el mundo, y el brote acabó con todo eso en cuestión de días. Por eso creo que muchas personas interpretan mal a Kenny. Dicen que el apocalipsis lo convirtió en alguien agresivo, obsesivo y desesperado. Yo diría que hizo algo mucho más cruel: tomó sus mejores virtudes y sus peores defectos y eliminó cualquier límite. Su instinto protector se volvió sobreprotección, su determinación se convirtió en terquedad, su amor por la familia terminó transformándose en una necesidad desesperada de no volver a perder a nadie. Porque antes del fin del mundo, Kenny no era un líder legendario ni un superviviente extraordinario, era simplemente un pescador que había encontrado la felicidad en las cosas más simples de la vida. Y quizá esa sea la parte más triste de toda su historia: el apocalipsis no le arrebató un sueño imposible, le arrebató una vida completamente normal, y muchas veces perder lo cotidiano duele muchísimo más que perder cualquier fantasía. Todo cambió el mismo día del brote. Kenny, Katia y Doc regresaban de visitar a la hermana de Katia en Memphis cuando, durante una parada en una gasolinera, un hombre infectado intentó abalanzarse sobre Doc. En ese momento, Kenny ni siquiera entendía qué estaba sucediendo. Lo primero que pensó fue que alguien intentaba secuestrar a su hijo, y siendo sinceros, cualquiera habría reaccionado igual. Nadie empieza el día pensando: hoy probablemente me ataque un cadáver ambulante. Eso no suele aparecer en la lista de pendientes. Después de escapar mientras las carreteras se llenaban de personas pidiendo ayuda, Kenny tomó una decisión que todavía hoy divide a muchos jugadores. No se detuvo, siguió conduciendo. Muchos lo juzgan por eso, pero aquí aparece el rasgo que definirá absolutamente toda su historia. Para Kenny, la familia siempre estaba por encima de todo. No era egoísmo, era prioridad, y esa forma de pensar nunca cambiaría. El destino terminó llevándolos hasta la granja de Herschel Green. Allí conocerían a Lee Everett y a Clementine, dos personas que terminarían marcando el resto de su vida. Pero también ocurriría el primer momento que mostraría quién era realmente Kenny. Cuando Doc y Sean Green quedan atrapados entre caminantes, Kenny corre inmediatamente hacia su hijo. Sean muere. Herschel, destrozado por la muerte de su propio hijo, culpa a Kenny y expulsa al grupo de la granja. Es una escena incómoda porque no existe una respuesta completamente correcta: ¿salvarías a tu hijo o al hijo de otra persona? La mayoría responde muy rápido, hasta que imagina a su propio hijo en esa situación. Desde ese momento queda claro que Kenny nunca sería un líder imparcial, siempre sería, antes que cualquier otra cosa, un padre.
Tras abandonar la granja de Herschel, el grupo llega a la ciudad de Macon en busca de suministros. Ahí exploran una farmacia donde conocen a Lily, una mujer que permanece refugiada junto a su padre Larry y otros supervivientes. Tras escapar de la ciudad, todos ellos unen fuerzas y continúan el viaje juntos. Con el peligro inmediato atrás, encuentran refugio en un viejo motel donde durante varios meses consiguen construir algo muy parecido a una comunidad. Y aquí vemos una versión de Kenny que muchas veces pasa desapercibida, todavía hace bromas, todavía discute por tonterías, todavía puede reírse, todavía habla constantemente de encontrar un barco para escapar. Muchos personajes consideran esa idea absurda, pero para Kenny no era simplemente un medio de transporte, era un pedazo de su vida anterior. Como antiguo pescador y capitán, el océano era el único lugar donde todavía sentía que entendía las reglas. Mientras el resto del mundo se había convertido en un caos absoluto, el mar seguía siendo el mar, era su última conexión con el hombre que había sido antes del fin del mundo, y cuando uno está perdiendo absolutamente todo, se aferra incluso a las ideas que parecen imposibles. Si existe una escena capaz de iniciar una guerra en los comentarios de YouTube, probablemente sea la de Larry dentro del almacén de carne de los Saint John. Larry experimenta un ataque cardíaco, Lily intenta reanimarlo y Kenny no espera, levanta un enorme bloque de sal y le destroza la cabeza antes de que pueda convertirse en caminante. Fue una decisión horrible, sí, fue una decisión comprensible también. Porque desde la perspectiva de Kenny, si Larry revivía dentro de aquella habitación cerrada, todos podían morir. Ese es precisamente el tipo de dilemas que hace grande a The Walking Dead. No te pregunta qué opción es buena, te pregunta cuál es menos mala, y esas dos cosas rara vez son la misma. Entonces llega el momento que cambia para siempre al personaje. Doc resulta mordido, no existe cura, no existe esperanza, solo queda esperar. Katia comprende que va a ver a su hijo morir y simplemente no puede soportarlo y decide quitarse la vida. En cuestión de minutos, Kenny pierde a su esposa y poco después también pierde a Doc, ya sea porque Lee o el propio Kenny ponen fin a su sufrimiento dependiendo de las decisiones del jugador. Da igual quien apriete el gatillo, ese día Kenny deja de ser el mismo, no se vuelve malo, no se vuelve loco, se rompe, y hay una enorme diferencia entre esas tres cosas porque un hombre roto todavía puede seguir caminando, solo que ya no sabe muy bien hacia dónde. Cuando el grupo llega a Savannah, Kenny ya parece otra persona, está agotado, está lleno de culpa, ha perdido casi toda su energía. Pero incluso así demuestra algo que muchos olvidan. Cuando llega el momento crítico, decide quedarse atrás para intentar salvar a Ben o ayudar a Krista, dependiendo de las decisiones que fueron tomadas durante la partida. El detalle importante no es cuál versión ocurra, es que una vez más, Kenny está dispuesto a sacrificar su propia vida para que alguien más tenga una oportunidad. Todo apunta a que murió, Lee jamás vuelve a verlo, los jugadores también lo dieron por perdido y sin embargo sobrevive. Telltale nunca explica con demasiado detalle cómo logró escapar de aquella horda, algo que muchos consideran uno de los pocos puntos débiles de la historia. Pero el canon es claro, Kenny siguió vivo porque al parecer ni siquiera un ejército de caminantes podía convencerlo de descansar un rato. Después de vagar completamente solo durante mucho tiempo, Kenny conoce a Sarita. Ella consigue algo que parecía imposible, hace que vuelva a sonreír. No reemplaza a Katia, nunca intenta hacerlo, simplemente le recuerda que todavía es posible querer a alguien. Más adelante ambos llegan al refugio de esquí junto a Walter y Matthew, y ahí ocurre uno de los reencuentros más emotivos de toda la franquicia. Clementine aparece, Kenny no puede creer, la abraza inmediatamente. Durante unos segundos desaparecen los traumas, las pérdidas y los caminantes. Solo quedan dos personas felices de descubrir que alguien de su antigua familia sigue vivo. Pero claro, estamos hablando de The Walking Dead, la felicidad aquí dura menos que un teléfono con batería al inicio del apocalipsis.
La paz termina cuando Bill Carver encuentra el refugio, Walter muere, el grupo es capturado y Kenny vuelve a enfrentarse a alguien dispuesto a destruir todo lo que intenta proteger. Durante el cautiverio, en House Hardware, Carver lo golpea brutalmente con un walkie-talkie hasta destrozarle uno de sus ojos. La escena es difícil de ver, pero Kenny nunca revela que originalmente Clementine tenía el walkie-talkie, tomando él la responsabilidad, valentía, sí, terquedad, también. A veces es complicado distinguir una de la otra. La diferencia entre un héroe y un terco suele ser cuántos huesos terminan rotos al final del día. Después de escapar, Kenny captura a Carver y decide acabar con él usando una palanca. No es una ejecución rápida, es una explosión de años enteros de dolor, rabia, culpa y pérdidas acumuladas. No es una escena diseñada para que el jugador aplauda, es una escena diseñada para que entienda hasta dónde puede llegar un hombre cuando el sufrimiento deja de tener espacio dentro de él. Como si el destino todavía no hubiera terminado con él, Sarita también muere poco después, otra pérdida, otro golpe imposible de soportar, y aún así, Kenny vuelve a levantarse. Cuando Rebecca da a luz a Alvin Jr., él desarrolla inmediatamente un enorme cariño por el bebé, no porque quiera reemplazar a Doc, eso sería imposible, lo protege porque necesita creer que todavía puede salvar a alguien. AJ representa la oportunidad de evitar que otra historia termine igual que la suya. Mientras el resto del grupo empieza a dividirse o a morir, Kenny se aferra a una nueva esperanza, Wellington, no porque esté completamente seguro de que exista un futuro ahí, sino porque necesita creer que todo el sufrimiento vivido tuvo algún sentido, y ahí termina esta parte de su historia. Todavía falta el desenlace más importante de Kenny, la decisión que definirá su destino. Pero antes de llegar a ese momento ya podemos entender algo que hace tan especial al personaje. El apocalipsis no convirtió a Kenny en un monstruo, lo convirtió en un hombre que perdió una y otra vez todo aquello que amaba y que aún así siguió levantándose cada mañana, porque algunos personajes sobreviven gracias a su fuerza. Kenny sobrevivió porque nunca aprendió a rendirse. Si tuviera que resumir toda la historia de Kenny en una sola idea, diría esta: un hombre que puede perderlo casi todo, pero mientras todavía tenga a alguien a quien proteger, encontrará una razón para seguir caminando. Y eso es exactamente lo que ocurre al final de la segunda temporada. Kenny ya no pelea por recuperar su antigua vida, ya entendió que Florida quedó atrás, ya sabe que nunca volverá a pescar con Doc, ni verá a Katia preparar el pescado que él acaba de sacar del mar. Esos sueños murieron hace mucho tiempo, ahora solo queda Clementine y AJ, y curiosamente eso basta para que siga luchando. Aquí es donde Telltale demuestra que entendió perfectamente al personaje, porque el objetivo final de Kenny nunca fue sobrevivir, su objetivo siempre fue que sobreviviera su familia, lo único que cambió fue quien ocupaba ese lugar. Después de todo lo vivido, el grupo ya está completamente fracturado. Jane y Kenny representan dos formas opuestas de sobrevivir. Jane cree que encariñarse demasiado con las personas solo provoca sufrimiento, prefiere depender de sí misma y cortar los lazos antes de que el mundo lo haga por ella. Kenny piensa exactamente lo contrario. Para él, la familia es lo único que hace que todo ese horror tenga sentido. El problema es que ambos están profundamente traumatizados, y cuando dos personas heridas intentan demostrar que tienen razón, normalmente nadie sale ganando. Jane decide esconder deliberadamente a AJ para hacer creer que el bebé ha muerto, no intenta asesinarlo, su objetivo es demostrarle a Clementine que Kenny ya no puede controlar sus emociones. Digamos que organizar una prueba psicológica en medio de una tormenta con un hombre que ha perdido literalmente a toda su familia no fue precisamente la idea más brillante del apocalipsis. Competiría seriamente con abrir la puerta de un granero lleno de caminantes para ver qué pasa. Cuando Kenny cree que AJ ha muerto, explota por completo. No está reaccionando únicamente por ese momento, está reaccionando por Katia, por Doc, por Sarita, por Lee, por cada persona que juró proteger
poder y terminó perdiendo. AJ era la última oportunidad que sentía que le quedaba para hacer las cosas bien y en su mente Jane acababa de arrebatársela. Aquí la historia se divide dependiendo de las decisiones del jugador. Si Clementine le dispara a Kenny antes de que mate a Jane, ocurre uno de los momentos más devastadores de toda la franquicia, porque Kenny no muere lleno de rabia, muere lleno de cansancio. No culpa a Clementine, no intenta justificar todo lo ocurrido, ni siquiera le pide que cambie de opinión, hace lo único que ha hecho durante toda la historia, pensar primero en los demás y acepta su destino con una tranquilidad que duele mucho más que cualquier grito. Es como si por primera vez desde la muerte de Doc sintiera que ya no tenía que cargar con el mundo entero. Si en cambio Clementine no interviene, Kenny termina matando a Jane y apenas unos segundos después descubre que AJ siempre estuvo vivo. Ese instante es brutal porque no hay satisfacción, no hay sensación de victoria. Solo queda un hombre comprendiendo que fue manipulado para llegar exactamente a ese punto. La pelea terminó, pero nadie ganó. Y quizá ese sea el detalle más triste, el verdadero enemigo nunca fue Jane, era todo el dolor que Kenny llevaba acumulando desde el inicio del brote. Después del enfrentamiento, todavía queda una última esperanza, Wellington. Durante buena parte de la segunda temporada, Kenny habla de ese lugar como si fuera una especie de tierra prometida. No porque crea que ahí encontrará una vida perfecta, sino porque necesita creer que todavía existe algún rincón del mundo donde AJ y Clementine puedan tener un futuro. Y contra todo pronóstico llegan. Por un momento parece que después de tanto sufrimiento por fin habrá una recompensa, pero claro, estamos hablando de The Walking Dead. La felicidad aquí tiene la misma esperanza de vida que un personaje secundario con nombre propio. Los responsables de Wellington explican que ya no tienen espacio suficiente, solo pueden aceptar a Clementine y al bebé, no a Kenny, y aquí aparece probablemente el momento que mejor define quién fue siempre este personaje. Kenny no discute, no exige entrar, no amenaza, ni siquiera intenta convencerlos de hacer una excepción, hace exactamente lo contrario, les suplica que acepten a Clementine y a AJ, no a él, a ellos, porque al final nunca estuvo buscando salvarse a sí mismo. Todo el camino hasta Wellington había sido por ellos. Cuando entiende que estarán seguros, sonríe de una manera que prácticamente habíamos olvidado, les pide que vivan y entonces comienza a alejarse completamente solo entre la nieve. Hay algo increíblemente simbólico en esa escena. Kenny apareció por primera vez intentando conducir a su familia hacia un lugar seguro y desaparece exactamente igual. Solo que esta vez la familia ya no camina a su lado. Muchos consideran este el cierre más coherente para el personaje, precisamente porque resume toda su evolución. El hombre que al inicio habría hecho cualquier cosa por mantener unida a su familia, termina entendiendo que amar también significa dejar ir cuando eso les da una mejor oportunidad de vivir. Claro que esta no es la única posibilidad. Si Clementine decide no quedarse en Wellington, también puede marcharse junto a Kenny y AJ. En ese camino, los tres continúan sobreviviendo juntos durante un tiempo, hasta que años después, un accidente termina con la vida de Kenny. Mientras intentaba enseñarle a Clementine a conducir, el vehículo se estrella, dejándolo gravemente herido, incapaz de escapar y rodeado por caminantes, le pide a Clementine que cuide de AJ. Incluso en ese desenlace, Kenny muere, haciendo lo que siempre hizo: preparar a Clementine para sobrevivir en un mundo que él sabía que algún día tendría que enfrentar sin su ayuda. Aquí podría hablar de algunos acontecimientos que podrían haber ocurrido posteriormente en la ruta en la que Kenny y Clementine se separan, pero por ahora prefiero no hacerlo. La razón es bastante personal. Desde hace un tiempo estoy trabajando en un fangame sin fines de lucro, centrado precisamente en una pregunta que siempre me pareció fascinante: ¿qué ocurrió con Kenny después de alejarse de Clementine y AJ en Wellington?
Ese enorme espacio que Telltale dejó abierto siempre me pareció una oportunidad perfecta para imaginar cómo continuó la vida de un hombre que una vez más tuvo que seguir caminando completamente solo. No quiero revelar demasiados detalles todavía, solo diré que esa historia comienza exactamente donde termina aquella despedida frente a las puertas de Wellington. Ya habrá tiempo para hablar de ello cuando llegue el momento. Al final, Kenny nunca fue el personaje más fuerte, tampoco el más inteligente, y desde luego jamás fue perfecto. Era impulsivo, era testarudo, cometió errores enormes y tomó decisiones sobre las que muchos jugadores todavía siguen discutiendo más de 10 años después. Pero hay algo que nunca cambió desde el primer episodio hasta el último. Siempre puso la vida de las personas que amaba por encima de la suya, y quizá por eso Kenny sigue siendo uno de los personajes más recordados de toda la franquicia. Porque no representa al héroe invencible, representa a un hombre completamente roto, que aun cuando ya no encontraba motivos para seguir viviendo por sí mismo, seguía encontrándolos para que alguien más pudiera hacerlo. Y sinceramente, creo que esa clase de fuerza es mucho más difícil de encontrar que cualquier habilidad para disparar un arma o sobrevivir a una horda de caminantes. Y hasta aquí llega el viaje de hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like. De verdad, no cuesta nada, toma apenas un segundo y a mí me ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y pueda traer más análisis como este. También cuéntame en los comentarios qué opinas de Kenny. ¿Crees que fue un héroe, un hombre roto intentando hacer lo correcto, alguien que perdió demasiado o una mezcla de todo? Y por supuesto, dime qué otro personaje, saga, libro, videojuego, película o tema te gustaría que analizara en un próximo video. Comparte este video con ese amigo que sigue defendiendo a Kenny en cada discusión, con el que todavía no supera el final de la segunda temporada, con tu compañero de escuela, con tu vecino, con tu pez, si resulta que también es pescador como Kenny, o con cualquier caminante que por algún milagro conserve acceso a YouTube. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, así no te pierdes ninguno de los próximos análisis. Todavía quedan muchísimas historias por explorar. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video, a menos que decida buscar un barco para escapar del apocalipsis, me encuentre a un tipo con un bate o termine caminando solo hacia una comunidad llamada Wellington. Porque viendo cómo le fue a Kenny, creo que mejor me quedo haciendo videos.